En algún momento, incluso los nacionalistas más fervientes de Ucrania se darán cuenta de que la supervivencia del Estado requiere un acuerdo negociado. Eso es lo que falta ahora mismo. La mitología entre la élite ucraniana que quiere seguir luchando es que pueden crear una situación tan desastrosa para Rusia o para ellos mismos que obligue a Estados Unidos a involucrarse directamente y atacar a Rusia. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y autor del magnífico libro La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos. Hoy queremos hacer una actualización sobre la guerra ruso-ucraniana y la implicación de Estados Unidos en ella. Así que, Nikolai, bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo de nuevo. Bueno, gracias por tomarte el tiempo, porque por supuesto, has seguido observando lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Quiero decir, cómo se está desarrollando la guerra. Pero también estás intentando evaluar la postura de Estados Unidos. Y recientemente, escribiste un artículo sobre la doctrina Trump, tal como la expuso J.D. Vance. Quizá podríamos empezar por ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre esta declaración? Bueno, no le di mucha importancia porque me pareció que en realidad no era una doctrina. Más bien era una justificación de las decisiones que se habían tomado, sin que hubiera realmente nada doctrinal al respecto. Una doctrina sería algo que explicara los propósitos de la acción en un contexto más amplio y nos ofreciera una visión que pudiera aplicarse a otras situaciones, explicando las similitudes y diferencias que llevarían a la aplicación de ciertos tipos de acción. Más importante aún, creo que una doctrina tiene una visión ideal del mundo y en este caso del papel de Estados Unidos en él. Y nada de esto formaba parte de lo que dijo el vicepresidente. En cambio, lo que hizo fue simplemente felicitar a su jefe, el presidente, por un trabajo bien hecho. Y lo hizo argumentando que Estados Unidos había actuado correctamente en Irán de tres maneras. Primero, dijo que lo que había hecho Estados Unidos era articular un interés estadounidense claro. Luego, había intentado usar, y seguiría intentando usar, lo que él llamó diplomacia agresiva en la búsqueda de estos intereses. Y por último, dijo que no sí, sino cuando eso falle, la diplomacia agresiva, Estados Unidos estaría dispuesto a utilizar una fuerza militar abrumadora para resolver el problema. Y veo grandes problemas en cada una de estas posturas. Así que sobre la primera, articular un interés estadounidense claro, esa siempre ha sido la queja sobre la política exterior estadounidense. Hay demasiados intereses en conflicto. Pero más allá de eso, lo que más evidentemente falta en esta formulación es que estamos articulando nuestros intereses sin tener en cuenta los intereses de otras naciones. En otras palabras, como si estuviéramos solos en el mundo. Y esa es una postura insensata que siempre conduce al desastre. Si solo miramos por nuestros propios intereses, en lugar de tratar de tender puentes entre nuestros intereses y los de otras naciones, siempre acabaremos enfrentándonos con todos, incluidos nuestros aliados. El ejemplo ahora es el deterioro de las relaciones de Estados Unidos no solo con los europeos, sino también incluso con Canadá y México, nuestros vecinos más cercanos, y también con los japoneses. Sí, bueno, con todos, en realidad, como era de esperar. Así que, en segundo lugar, la diplomacia agresiva. Bueno, no creo que se refiriera a agresión diplomática. Creo que quería decir ser muy diligente en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. Pero por desgracia, así no es como se lleva a cabo la diplomacia. La diplomacia exitosa siempre es el resultado de una negociación y deliberación paciente,
Y la negociación debe de nuevo estar orientada a escuchar los intereses de los demás y estar dispuesto a considerarlos, mantener un diálogo. Y una vez más, la idea de poder lograr un resultado político o diplomático mediante la fuerza, por decreto, a gritos o con algún tipo de comportamiento agresivo, bueno, es simplemente la antítesis de la diplomacia real. Y por último, el poder militar de Estados Unidos para resolver el problema. Bueno, en primer lugar, los realistas clásicos entienden bien que los problemas políticos, y especialmente en política exterior, no se resuelven. Se gestionan por el momento, porque los actores políticos cambian, las circunstancias cambian, las alianzas políticas se desplazan de un lado a otro. Y como resultado, hay que abandonar la mentalidad de que se puede resolver un problema y luego dejarlo atrás. En su lugar, lo que se debe hacer es estar constantemente comprometido con todos los interlocutores para mantener un equilibrio de intereses. Esto es algo sobre lo que creo que Hans Morgenthau, el padre del realismo, habló muy acertadamente. Dijo que no se debe, o no se debería, si eres sabio, un líder sabio, no se busca la dominación en el mundo, se busca el equilibrio. Y siempre es un juego de conjeturas. Apuntas al equilibrio y luego corriges. A medida que te acercas, comprendes mejor los intereses de la otra parte y cómo necesitas equilibrar sus intereses con los tuyos. En procesos constante y perfeccionante. Como resultado, tu argumentario la vocal para lograr los distintos, más, no me imprimió. So I was not impressed. You put it very diplomatically. I mean, it's much more. Lo has expresado de forma muy diplomática. Quiero decir, se trata mucho más de una noción de dominio que de una noción de diplomacia. Y en este sentido, me llama la atención porque Donald Trump y todo su equipo, incluido J.D. Vance, se presentaron ante los votantes estadounidenses como personas que querían alejarse explícitamente de esa visión neoconservadora de guerras eternas, acciones coercitivas allá donde vayan y operaciones de cambio de régimen. Pero esta doctrina Trump, y también lo que hemos visto ahora, la forma en que, por supuesto, se produjeron las interacciones y el bombardeo de Irán, sugiere que en el fondo no ha cambiado nada, ni siquiera en la mentalidad de la administración, pero sí se están encontrando con nuevos límites. Irán muestra nuevos límites. ¿Cuál es tu opinión sobre esto antes de que pasemos a Rusia? Es demasiado pronto para decirlo. En otras palabras, tal como veo la situación ahora mismo, hay muchas cosas que la administración Trump puede afirmar que ha logrado, pero en realidad no quedará claro cuál es ese logro hasta dentro de muchos meses o años. Eso es lo que quiero decir cuando digo que debemos desengañarnos de la idea de que los problemas políticos son resolubles. Porque si nos sentamos a la mesa o iniciamos una acción pensando que, una vez que demos estos pasos, el problema estará resuelto y podremos retirarnos del asunto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso simplemente no ocurrirá. That simply will not happen. The problem will persist. The problem will El problema persistirá, el problema se agravará, y puede que consigas, como administración o como presidente, engañar a la gente, haciéndoles creer que has resuelto el problema, pero serán tus sucesores quienes tendrán que lidiar con las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos visto esto en el pasado? Es tan axiomático en toda la política, incluyendo pero no limitándose a la política internacional, que uno pensaría que ya habríamos aprendido la lección. Pero es una característica desafortunada de la cultura política estadounidense, que primero, los estadounidenses son profundamente aislacionistas. Y por aislacionistas, me refiero a que tienen un desinterés profundamente arraigado por el resto del mundo. Disinterest in the rest of the world. They simply don't care about what the rest of the world thinks. Simplemente no les importa lo que piense el resto del mundo, ni lo que el resto del mundo crea que debería ser Estados Unidos. Por lo tanto, toda su atención
y la manera en que ven e interactúan con otras naciones es a través del prisma del discurso político estadounidense actual y del tema del día. El tema que está absorbiendo a Estados Unidos hoy es el juicio de Sean Diddy Combs, un rapero. Eso es todo. Eso ha acaparado toda la atención mediática. Y en segundo lugar, está la lucha de Trump por aprobar el presupuesto y qué compromisos habrá que hacer en ese presupuesto. Desde la versión del Senado que ya se ha aprobado, hasta ahora tener que reconciliarla en la Cámara de Representantes. Creo que has dado con un punto importante cuando dices que hay límites que han quedado al descubierto con esto. Pero me gustaría recalcar este punto en un sentido. No es un límite nuevo. Es uno del que hemos vuelto a ser conscientes recientemente. Pensaba, por ejemplo, que Trump tenía una fecha límite sobre si podía actuar militarmente o de cualquier otra forma en Oriente Medio. Y esa fecha límite era que tenía que iniciar su acción antes de que la agenda cambiara al ámbito nacional y volviera a centrarse en la aprobación del presupuesto. Porque eso se ha vuelto ahora tan absorbente que, si tuviera que ocuparse de un asunto de política exterior en este momento, sería irreconciliable. Sería una distracción demasiado grande para el público estadounidense y para él personalmente tener que hacer ambas cosas al mismo tiempo. El sistema político estadounidense, parafraseando un famoso dicho americano, es uno en el que la gente no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tienen que hacer una cosa u otra, y la prioridad al tomar estas decisiones siempre será la agenda interna. Por lo tanto, Trump entendió una cosa, o le aconsejaron hacer una cosa. Si vas a hacer algo, asegúrate de hacerlo rápido. Asegúrate de que tenga un gran impacto. Sal de ahí para que puedas recibir el reconocimiento de haber hecho algo, sea lo que sea, logrado, tomado una acción decisiva, y luego pasar directamente de ese repunte en la percepción popular a tu próxima lucha interna, ahora sobre el presupuesto, que es tan decisiva para ti y de la que no puedes distraerte. Sin embargo, las consecuencias de lo que has hecho no tenemos que afrontarlas. Podemos ignorarlas completamente en el futuro previsible, quizás incluso durante meses. Por cierto, creo que la guerra en Ucrania está prácticamente en la misma categoría en este momento, al igual que cualquier otra crisis internacional actual o potencial. And potential international crisis. Quiero decir, la forma en que van las cosas en este momento tiene todas las señales de que, ahora que la guerra de Ucrania está más o menos perdida al menos para el lado de la OTAN, al menos está absolutamente claro que el resultado no es ni remotamente lo que el lado de la OTAN había imaginado, y que Estados Unidos está perdiendo interés. Irán era, como el siguiente objetivo, la próxima guerra en la que involucrar a Estados Unidos. Pero la forma en que lo planteas podría incluso indicar que Estados Unidos realmente quiere centrarse más en sus propios problemas internos. Pero ¿tú cómo lo ves? Luego hablemos de Ucrania, de cómo crees que está la situación y de cómo se relaciona con Irán y el solipsismo de Estados Unidos. Sí, egocentrismo. Creo que Occidente tenía la esperanza de que Rusia fuera derrotada. La estrategia inicial era la derrota estratégica, como lo expresó el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, de Rusia. Ese era el objetivo. Sin embargo, desde entonces la administración estadounidense, es decir, la administración Biden, y la mayoría de sus principales asesores, o al menos los que actualmente influyen en el presidente, han llegado a la conclusión esencial de que Ucrania no puede ganar. Decir que Ucrania no puede ganar no es lo mismo, sin embargo, que decir que Rusia ha ganado. Hay una diferencia entre ambas cosas. Y en algún punto de esa diferencia, la administración estadounidense actualmente tiene interés en que el resultado final, sea cual sea, se acerque más a que Ucrania no haya perdido demasiado, en lugar de que Rusia haya ganado claramente. Versus Russia has clearly won. So
They need to play that out, or they would like. Así que necesitan dejar que eso siga su curso. O les gustaría poder hacerlo de tal manera que puedan salvar tanto como sea posible la reputación de Occidente. No es que a Estados Unidos le preocupe demasiado la reputación de Europa o de algún líder europeo en particular. Sin embargo, la cuestión es que la OTAN sigue formando parte del marco de alianzas de Estados Unidos, y Estados Unidos puede utilizar la OTAN para una variedad de maniobras potencialmente defensivas, pero también expedicionarias cuando sea necesario en todo el mundo. Todo este discurso del último año sobre expandir la OTAN hacia Asia, hacia América Latina, hacia configuraciones similares a la OTAN, está orientado a eso. Así que eso no funcionará si se percibe que la OTAN ha fracasado en esta prueba crucial. Por eso es muy importante para esta y core administración estadounidense evitar que la OTAN sea vista como un fracaso. To prevent NATO from being seen as having failed. This becomes more and more difficult as the war goes on. Esto se vuelve cada vez más difícil a medida que la guerra avanza, por lo que creo que esta es la razón principal por la que la administración Trump querría que esta guerra termine, porque pueden ver que el resultado final, como Putin ha repetido en varias ocasiones, solo será peor para Ucrania. Los líderes europeos parecen estar en negación respecto a esto. Simplemente se niegan a aceptar esta realidad. Es una situación muy interesante y extraña, porque por un lado rechazaron esto como propaganda rusa, cuando Putin señalaba que cuanto más se retrasen las negociaciones que podrían poner fin al conflicto, apoyando militarmente a Ucrania y previniendo o desalentando activamente que negocie un alto el fuego, como ha sido el caso durante los últimos 3 años, el resultado solo será peor. Then, the result will only be worse. Now, however, the main Ahora, sin embargo, el principal defensor de lo que antes se llamaba propaganda rusa es Donald Trump. Y como resultado, hay una especie de esquizofrenia, una doble moral tan evidente. Cuando los líderes de la OTAN se reúnen, se contradicen constantemente en un periodo de tiempo muy corto, y como consecuencia, estas contradicciones se hacen evidentes. El resultado más extraño de esto, y no soy lo suficientemente psicólogo, pero estoy seguro de que hay muchas patologías psicológicas, y probablemente un nombre concreto para este tipo de síndrome, es cuando odias lo que alguien está haciendo, pero sientes tal devoción por esa persona que casi se convierte en una figura paterna para ti. So much so that they become like a parent to you. And that's the only way I can explain Mark Rutte's. Y esa es la única manera en que puedo explicar el comentario de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN Rutte, sobre Trump siendo nuestro papá, ya sabes, diciéndonos a los niños cómo debemos comportarnos. Esto es, de nuevo, la antítesis o lo opuesto a la visión que tenía de Gaulle de la OTAN y del papel de los estados individuales dentro de la OTAN. O, francamente, el papel que incluso los fundadores, de Gasperi, Adenauer, Schuman, tenían. Ellos tenían más autoestima y respeto por sus propios países que por lo que puedo ver cualquier líder europeo actual. Bueno, la mayoría de los líderes europeos. Obviamente hay disidentes dispuestos a ir contra la corriente, pero este no es el consenso en Europa Occidental, desde luego. This is not the consensus in Western Europe, certainly. No, you're absolutely right. And, Tienes toda la razón. Y sabes, el comentario de Rutte es incluso un poco más insultante, porque pretendía presentar a los demás, como Irán e Israel, como los niños, sin darse cuenta de que en realidad él mismo se metió en el mismo saco. Si habla de eso, está sentado a su lado. Quiero decir, uno se pregunta hasta dónde va a llegar esto. Y por supuesto, lo hace para estar en el lado bueno de Trump, porque los europeos en este momento están realmente asustados, realmente asustados, de perder a su papá. really scared to lose their daddy. I mean, do you There's a lot of Etiennes de Freudiano, ya sabéis, Freudianost. Der visiten Reichstad und Pusgård för Surestimling and refute dual för sin förståelse till Bryce, from it fars. about what it reveals. But there's so many other things now also. Pero ahora hay muchas otras cosas que también influyen en esto. Por ejemplo, los europeos insisten en que Rusia ha violado el derecho internacional como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial.
mientras que al mismo tiempo afirman que las acciones de Estados Unidos en Irán, ese ataque no provocado, el bombardeo y la violación del TNP y demás, son absolutamente, completamente aceptables. ¿Cómo crees que esto influye en el desarrollo de la política mundial? Quiero decir, al menos hasta ahora, Estados Unidos y Europa intentaban aparentar que respetaban el orden basado en normas, pero incluso eso ya lo han abandonado. ¿Qué dijo Voltaire? Las personas que pueden convencerte de absurdos pueden hacer que cometas atrocidades. Vivimos en un mundo absurdo donde personas serias, personas a las que elegimos para que nos guíen, esperemos que de manera reflexiva y cuidadosa, las personas que ya sabes, la gente común, incluyéndonos, a ti y a mí, las miramos y decimos, no lo sé, pero supongo que están bien informadas y deberían saberlo. Así que cuando dicen que es de una manera o de otra, o que Rusia va a atacar en 5 años, pensamos que probablemente tienen información que nosotros no tenemos, así que deberíamos confiar en ellos. No confíes en ellos. No hay nada detrás de eso. Absolutamente nada. Nothing behind that. Absolutely nothing. And some of this should be. Y parte de esto debería ser bastante evidente ahora, simplemente por los constantes cambios de opinión de los propios líderes, que dicen una cosa y luego, unas semanas después, lo contrario. Pero puedo añadir a eso mi propia experiencia trabajando en el gobierno y viendo y discutiendo materiales clasificados. No hay nada revelador en esos materiales. Todos son simplemente distintos grados de especulación basados en fuentes no públicas, en contraposición al tipo de especulación que tú y yo hacemos ahora, basándonos en fuentes públicas. Pero al final todo es especulación igualmente. Y aún así, tienes que mirar esta información, sea cual sea la fuente, y hacer tu propio juicio de valor al respecto. Así que no hay ninguna certeza en ninguna de estas predicciones, ni en ninguna evaluación de inteligencia. Y cuando lees la letra pequeña de estas evaluaciones de inteligencia de la CIA, el MI6 o el BND en Alemania, todos se cubren las espaldas cuando lees la letra pequeña. Siempre dicen, esto es solo una estimación, no estamos haciendo predicciones 100% seguras, solo estamos estimando las probabilidades. Así que, cuando resulta ser completamente lo contrario de lo que pensaban que iba a suceder, bueno, así es como resultaron las cosas en ese momento en particular. ¿Quién podría saberlo? Sí, pero esta es una de las razones por las que quieres tener líderes racionales y personas racionales en toda la estructura del gobierno. Mi percepción es que actualmente estamos en un punto álgido en Estados Unidos y Europa en cuanto a irracionalidad. Se están tomando decisiones basadas en motivos que tienen poco o nada que ver con las razones que se dan, e incluso a veces en contra de lo que, con muy buenos argumentos, puede considerarse el interés nacional. Tomemos el caso de Alemania, y el hecho de que simplemente dejaron que volaran su gasoducto, lo dejaron pasar, y permitieron que Estados Unidos amenazara con ello, y así sucesivamente. Quiero decir, hay tantas cosas de este tipo que amenazan los intereses nacionales fundamentales, que me lleva a pensar que actualmente estamos viviendo un momento irracional en Europa y Norteamérica. Como hemos visto antes, por ejemplo, cómo los líderes rusos, durante la Purga Roja y demás, actuaron en contra de su propio pueblo. Hemos visto eso en China, con varias decisiones que llevaron a la muerte de millones de personas dentro de China y destruyeron su propia cultura. Existen estos momentos irracionales en los sistemas. ¿También crees que estamos atravesando uno de esos momentos? ¿O simplemente somos la última iteración de algo que siempre ha estado ocurriendo, pero que antes no habíamos notado? Creo que uno puede hacer argumentos perversos basándose en suposiciones racionales. En otras palabras, la racionalidad es simplemente una concatenación de ideas que encajan lógicamente en una secuencia. Pero puede ser la secuencia equivocada o puede ser una secuencia incompleta. No es la racionalidad o irracionalidad de las afirmaciones lo que más me preocupa.
Eso no es, creo, lo más preocupante. Es la falta de cautela, la falta de perspectiva, la falta de conocimiento y comprensión, la falta de contexto cultural e histórico, lo que te indicaría que las cosas que se están diciendo ahora, aunque suenen lógicas, son una locura o conducirán a un resultado devastador. Una persona que tiene una visión interesante sobre esto es Emmanuel Todd. Y él lo ve desde una perspectiva algo religiosa, o recurre al contexto religioso. Dice que estamos entrando en una fase de nihilismo, la pérdida de fe en cualquier cosa. Afirma que comienza con la pérdida de fe en la religión y continúa a partir de ahí, porque la religión, cualquier religión, es la base de una estructura moral. Así que, una vez que socavas eso, esencialmente has socavado muchas de las suposiciones morales, y eso a su vez debilita muchas instituciones sociales y políticas, que ya están indirectamente basadas en la religión, y más directamente en un conjunto de suposiciones morales que se supone que todos compartimos, y dejamos de compartirlas. ¿Por qué deberíamos comportarnos de una manera determinada? Ahí es donde entra la irracionalidad, porque empezamos a comportarnos de formas que solo son racionales para nosotros mismos, pero irracionales para los demás. Así que el contexto más amplio que necesitamos recuperar es un sentido de racionalidad común. Y eso se basa en el diálogo y en una cultura mutua. En otras palabras, tengo que verte como alguien con quien vale la pena hablar, querer entenderte y hacerte propuestas basadas en mi racionalidad limitada, propuestas que tú, con tu propia racionalidad limitada, intentas abordar para que juntos podamos llegar a un marco común de entendimiento racional. Pero la razón de esto es que nos vemos como humanos y queremos coexistir. No queremos erradicarnos mutuamente. Aunque no esté de acuerdo con tus valores, veo el valor en que tengas valores. Simplemente no los entiendo. Así que déjame intentar comprenderlos, y espero que tú hagas lo mismo conmigo. Entonces tendremos un contexto para la interacción, la negociación, el diálogo, la diplomacia. Pero en ausencia de cualquier deseo de entender al otro, si solo buscamos la hegemonía, la dominación, la diplomacia agresiva, el poder militar para resolver los problemas, nada de esto entra en juego. Y tenemos una racionalidad, pero solo está aquí dentro. Solo en nuestra propia cabeza somos racionales. El ejemplo clásico es el de la ley, por ejemplo. Estados Unidos dice, bueno, somos una nación de leyes y respetamos y defendemos el derecho internacional. Y tú preguntas, ¿cuál es la base para la decisión de, digamos, violar el derecho internacional en el caso de Irak, en el caso de Irán o en otras áreas? Bueno, hicimos nuestra propia evaluación legal. Todos los grandes abogados del Departamento Legal, del Departamento de Estado, concluyeron que esto es perfectamente legal. Fin de la historia. Nos hemos convencido a nosotros mismos, basándonos en nuestro propio razonamiento legal, de que todo está bien. Por lo tanto, no tenemos necesidad de acudir a ningún otro tribunal internacional, ni de entablar un diálogo con ninguna otra perspectiva. Esto es, por supuesto, un disparate, simplemente un disparate. Sí, pero eso nos lleva de nuevo a lo que dijiste antes. Es el repliegue hacia uno mismo, el preocuparse solo por la propia lógica, el propio razonamiento, ¿verdad? Y en este sentido, eso también explica por qué mucha gente en otras esferas de otros países o en los medios de comunicación no tiene otra opción que atribuir irracionalidad a Vladimir Putin, porque literalmente son incapaces de entender en qué basa sus acciones. Por lo tanto, debe de estar loco, especialmente al principio de la guerra. Eso se mencionó mucho. Así que ahora vivimos en mundos donde, especialmente en Occidente, la gente está tan centrada y enfocada en sí misma que ha perdido la capacidad de entender cómo razonan realmente otros interlocutores. Otro aspecto de esto es que algunas personas sí comprenden lo absortos que estamos en nosotros mismos e incluso pueden valorarlo.
Quiero decir, toda la noción del orden basado en reglas, que, bien entendido, se basa en estándares occidentales, solo estándares occidentales, y luego se extiende desde Occidente hacia afuera, sin involucrar los estándares de ninguna otra cultura, sino literalmente la imposición de estándares occidentales. Dado que hemos llegado al punto en que este tipo de enfoque al tratar con otras naciones se considera racional y normal, asumimos lo mismo por parte de otros líderes, incluso cuando sus propias acciones pueden estar motivadas por otras consideraciones. No estamos hablando de ningún caso concreto aquí, así que puede variar de un caso a otro. Pero al menos deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que, si las acciones de nuestros líderes se basan en una cultura y unos supuestos limitados a Occidente, entonces los líderes de otras naciones tienen su propio conjunto de supuestos culturales, y que sería literalmente imposible entablar una discusión seria con ellos sin salvar esa brecha. Sin al menos intentar cubrir los subyacentes y los fundamentos culturales. Values and cultural foundations are. Una de las razones por las que el mundo multipolar resulta tan atractivo para muchos otros países, en contraposición al actual orden hegemónico basado en reglas que Occidente ha dirigido durante las últimas décadas, sino más, es que parte de una declaración de igualdad de valores e igualdad de culturas. Así que, la multipolaridad no es lo que estamos. Es el beneficio que resulta del reconocimiento y respeto otorgados a otras culturas al reconocer su diversidad. Cuando las culturas se respetan entre sí, el resultado natural de esto es la multipolaridad. Cuando las culturas no se respetan, tenemos un mundo hegemónico y un mundo unipolar que debe imponerse por la fuerza. Absolutamente. Es una forma maravillosa de resumirlo. Y eso implica mucha debilidad, ya sabes, que esto no es posible. La manera en que Europa, ambos, piensan sobre cómo debe tratarse a Irán, deja completamente fuera del panorama que Irán y el Ayatollah Khomeini tienen una fatwa contra las armas nucleares, y que se podría utilizar esa fatwa, que se podrían emplear enfoques islámicos del derecho internacional, que son diferentes, pero existen, y obviamente tienen mucho peso. Nunca, jamás, se le ocurrió a nadie que se podría intentar trabajar ese aspecto. En cambio, el único enfoque es, asegurémonos de imponerles nuestra visión de cómo debe implementarse el TNP. Es una lástima, es una gran lástima. Otra forma de expresar la misma idea, volviendo a la doctrina Vance o la doctrina Trump, es que la multipolaridad tiene el potencial, en mi opinión, de convertirse en una verdadera doctrina, de proponer una visión estructurada del mundo que ofrezca un mecanismo para la interacción. Surgirían los mismos problemas, solo que se abordarían no a través de un único conjunto de instituciones o de una sola manera, sino que, dependiendo de las circunstancias, serían gestionados por una variedad de actores. Quizá más, quizá menos, quizá en un contexto regional, quizá en uno más amplio. Todo debería considerarse fluido en esta estructura. Sin embargo, la estructura internacional en sí misma se basa en el principio del respeto. Y mientras ese respeto esté en su núcleo, tiene un tema orientador. Muy parecido a tiempos anteriores, cuando se respetaba más, la democracia ofrecía ese tema para la OTAN en sus primeros años. Pero, lamentablemente, la democracia se ha convertido esencialmente en colonialismo cultural en Occidente. Así que iba a contrastar esa visión de una doctrina con América primero. Y antes de una absorción. So es todo, autocomplacencia. Self-congratulation. Sí, y la dominancia, la necesidad de dominancia. Pero sabes, en este sentido, tenía esta pregunta en mente y la acabas de responder de una manera brillante. ¿En qué se diferencia la multipolaridad del siglo XXI
de lo que mucha gente compara con el sistema de conciertos del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, según tu definición, la diferencia es que el concierto era un equilibrio puramente occidental y centrado en Occidente, de fuerzas militares, de diferentes sistemas que todos acordaban que controlarían todo el planeta por cualquier medio, mientras que ahora entraríamos en una multipolaridad que en realidad es un equilibrio civilizacional de diferentes sistemas de valores. Es más o menos así como lo ves. Creo que los tratados y las negociaciones constantes que caracterizaron el Concierto de Europa en el siglo XIX fueron exitosos, relativamente exitosos, en la propia Europa, pero se desmoronaron cuando este sistema se expandió hacia un sistema imperial. Empezó a resquebrajarse en las colonias y dio lugar a conflictos allí que fueron tan palpables que finalmente se trasladaron a la propia Europa. Y estaba claro que dado que el mundo no podía aislarse, y de no podían aislarse de la Europa propiamente dicha, el concierto de potencias europeas no podía sobrevivir. No pudo sobrevivir porque no existía una presunción de igualdad entre las potencias europeas y sus colonias en términos de derechos fundamentales, y su dignidad para ser consideradas poderes autónomos y soberanos. Ese es el reto de la multipolaridad, convertir tal sistema en un sistema global y desarrollar lo que tendría que ser algún tipo de arquitectura y marco para abordar los problemas. Es demasiado pronto para decir si este esfuerzo tendrá éxito o no. Puede fracasar en su primera iteración y hacerlo mejor en la segunda. Su raíz es chisto, patrón hacia la multipolaridad. Quizás deberíamos considerarlo como un proceso que comenzó con el Concierto de Europa, luego avanzó a través de la Sociedad de Naciones sin éxito, y después siguió en esta misma dirección con las Naciones Unidas, lo que Richard Soper llamó el sistema de la Carta. Un poco mejor, pero ahora de nuevo se está deshilachando. Habrá una versión mejor de este deseo, de este marco multipolar, de este marco multicultural de muchas culturas interactuando y respetándose mutuamente. Creo que la habrá, pero realmente no puedo imaginarla ahora mismo. Quizás la iniciativa que estáis empezando con Compass, quizás podamos pensar en eso. Gracias. Bueno, ya veremos. Quiero decir, si no podemos imaginarlo, es difícil ver cómo podría suceder. Por otro lado, nadie imaginó nunca a los seres humanos, y aún así aparecieron. Quiero decir, lo siento por todos los que son religiosos, pero, bueno, nosotros... Podemos observar un patrón de desarrollo y vemos los fracasos. Y más o menos, creo que podemos llegar a un acuerdo como académicos sobre cuáles fueron esos fracasos. Así que eso nos da suficientes piezas del rompecabezas para empezar a analizar los problemas del futuro y preguntarnos, bueno, ¿cuál fue el problema? No hubo suficientes naciones involucradas de manera seria y con un interés real en el sistema. En segundo lugar, era demasiado eurocéntrico. Sí, eso es un problema. Hay muchas naciones intentando abordar estas cuestiones para, entre comillas, democratizar el sistema de la ONU. La pregunta fundamental es, en esta etapa, probablemente o en el futuro previsible, ¿deberíamos estar hablando de revitalizar el sistema de las Naciones Unidas o hay que hacer algo que lo suceda, que lo reemplace por algo mejor? Y no sé cuál es la mejor respuesta a eso. Quiero decir, la cuestión es que tenemos tantas cosas en las que, a pesar de las guerras, en realidad estamos de acuerdo y nos parecen bien. Es decir, nadie, ni durante la guerra ruso-ucraniana, ni ahora con el conflicto Israel-Irán-Estados Unidos, ha sugerido retirarse de las Naciones Unidas. Nadie. Quiero decir, la ONU es universalmente criticada, pero también universalmente aceptada. Nadie dice nunca: quiero acabar activamente con el derecho internacional. Todos afirman que el derecho internacional está de su lado, pero nadie dice quiero acabar con él. Nadie dice realmente que quiere acabar con los derechos humanos.
Todos dicen que están bien, pero luego viene otra cosa. They are good, and then comes something. So there are these indications of how this. Así que hay indicios de cómo los 8.000 millones de personas de este planeta querrían avanzar. ¿Qué tipo de arquitectura funcionaría? Y me parece que en este contexto, BRICS es muy importante, por supuesto. Y la señora Neissl, exministra de Asuntos Exteriores de Austria, estuvo recientemente en el canal de Glenn Deason y dijo que BRICS necesita más centralización, necesita una secretaría, necesita más formalización. Y tengo esta sensación dentro de mí que me dice que ese no es el camino a seguir. Porque esa formalización y la creación de una institución y de una pirámide jerárquica, etc., es una forma típicamente europea de estructurar las cosas, en lugar de estructurarlas de manera indirecta. Instead of structuring it indirectly. There are Existen formas subsidiarias de tomar decisiones, en lugar de formas jerárquicas. Hay maneras de organizar la política con mayor o menor responsabilidad local. Así que el federalismo, el confederalismo y todos esos conceptos deben ser considerados. Si vamos a tener un sistema internacional que obligue a las naciones que se están comportando mal, o mejor dicho, no digamos comportándose mal, quizás esa no sea la expresión adecuada. Me gusta la palabra pecado, pero pecado como amartía, es decir, errar el objetivo. En otras palabras, no como ostracismo. Nunca se debe ostracizar al pecador. Hay que decir, déjame explicarte por qué creemos que no tienes razón o que no estás haciendo lo correcto. Pero al mismo tiempo que explico por qué nosotros, el consenso internacional, no creemos que estés haciendo lo correcto, también te escucho y escucho tu explicación para llegar a un acuerdo. Porque como dice la Biblia, Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta al bien, a la luz. Pero de nuevo, no puedes convertir a nadie a nada si no le respetas, si no le escuchas, si no deseas dialogar con él y comprender su punto de vista. Así que, eso siempre será esencial para cualquier forma de diplomacia. Y creo que hay potencial para hacerlo mejor de lo que hemos hecho en algún tipo de marco alternativo, o quizás para revitalizar el principio de respeto mutuo dentro de las Naciones Unidas. Aunque eso es un poco más difícil de imaginar. Es difícil imaginar a las Naciones Unidas precisamente porque, institucionalmente y en términos de dinámicas de poder, ahora está atrapada en una situación muy desagradable. Quiero decir, hay un concepto para eso. Cuando estás bloqueado en una posición y podrías llegar mucho más alto, pero te quedas atascado aquí. En fin, círculo vicioso, círculo vicioso. Quizá una última cosa antes de irnos. ¿Cuál es tu opinión sobre Ucrania y Rusia directamente? ¿Crees que estamos cerca del final de la fase de combates del conflicto? ¿A qué te refieres con cerca? ¿Cuál es tu aviso para cercano? En un año. Quiero decir, estamos viendo cómo Rusia está ganando cada vez más terreno y se está acercando al Dnieper. Y también está cerca, ya sabes, de lograr la supremacía aérea total y demás. Así que nos estamos acercando a un punto en el que Rusia tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a quedarnos en el este o vamos a ir hacia el oeste? Y me cuesta imaginar que realmente tomen la decisión de ir, ya sabes, hasta Galicia, porque eso parece una propuesta suicida. Pero, ¿tú cómo lo ves? En el plazo de un año, si las tendencias actuales continúan, imagino que otras naciones, otros partidarios de Ucrania, seguirán el camino de Estados Unidos. Simplemente dirán, reconocemos que Trump tenía razón y ahora lo vemos claro. Y por todo tipo de razones, tanto internas como externas, dirán, ahora está claro que no hay una propuesta ganadora para Ucrania y deberíamos fomentar las negociaciones, animar a Ucrania a aceptar negociaciones. Pero no va a ocurrir nada salvo, en primer lugar, un avance militar decisivo, presumiblemente por parte de Rusia, que amenace el corazón, lo que ahora es el corazón de Ucrania, la región central, Dnipro-Kiev y cruce el de Dnipro. Eso sería un gran golpe psicológico.
psychological blow. And assuming that Russia Y suponiendo que Rusia mantenga su impulso, mantenga su capacidad de producir armas y mano de obra al ritmo que ha tenido hasta ahora, y que Ucrania no lo haga, entonces debería ser obvio. En algún momento incluso, los nacionalistas más acérrimos de Ucrania se darán cuenta que la supervivencia del Estado requiere un acuerdo negociado. Eso es lo que falta ahora mismo. La mitología entre la élite ucraniana que quiere seguir luchando es que pueden crear una circunstancia tan desastrosa para Rusia o para ellos mismos que obligue a Estados Unidos a involucrarse directamente y atacar a Rusia. En realidad, esa siempre ha sido la esperanza, pero ahora es la última carta que pueden jugar. Así que, suponiendo que Trump hable en serio sobre abandonar a Ucrania, dejarla de lado, may parece is lie de grove forces euromis que actualmente apoyan a Ucrania, también terminen por dejarla light es alta en el próximo año, en Birmingham. also eventually write off Ukraine is likely in the next year. Right. Probably, well, and the logical Probablemente. Bueno, y el momento lógico para eso es cuando lleguen nuevas elecciones. Porque todos los partidos de la oposición a las élites políticas actuales, si de nuevo se les permite participar en las elecciones, la oposición en Europa Occidental, entonces, si les va bien, como indican las encuestas, tendremos una situación política completamente diferente, con personas que no tienen ninguna obligación con Ucrania, ningún compromiso político y que han declarado públicamente que no quieren continuar esta lucha y desean buscar la paz. Así que creo que la discusión debe pasar de ¿estamos a favor de la victoria ucraniana y de la derrota de Rusia? A. La victoria ucraniana es imposible. La derrota de Rusia es imposible. Entonces, ¿para qué estamos? Para la paz. We are there for what? Peace. And that is, of course, the position, I think. Y esa es, por supuesto, la postura que creo han defendido muy acertadamente Viktor Orbán y probablemente también Robert Fico, así como Vučić. Existe una tercera vía, y esa tercera vía no consiste en descubrir de repente la neutralidad, sino en afirmar que estas políticas alternativas ya no son viables. Sin embargo, sí existe una política viable y valiosa, y es la de promover la paz. Promover la paz, sin embargo, significa presionar fundamentalmente al liderazgo político ucraniano para que adopte una posición negociadora, para que acepte cosas que no quiere aceptar. Y probablemente no lo hará. Estoy especulando aquí, obviamente. Probablemente no pueda hacerlo con Zelensky al frente. Zelensky tiene que ser apartado de alguna manera para que haya un grupo de interlocutores que no estén lastrados por el legado de la guerra y puedan seguir nuevas políticas. Legacy of the war and pursue new policies. Yeah, I think that's the most likely outcome. The question Creo que ese es el resultado más probable. La cuestión es, probablemente, si los europeos y los norteamericanos fingirán que apoyan al nuevo liderazgo, si realmente lo apoyarán, o si fingirán que esto es, ya sabes, sacar al señor Zelensky, hacer que forme un gobierno en el exilio para salvar las apariencias, y luego decir que cualquier nuevo régimen que haya es ilegítimo y así sucesivamente, y, que son colaboradores de Rusia para salvar las apariencias. O si el cambio político en Europa es tan grande que realmente dirán no, este es el camino a seguir. Probablemente será la primera opción, porque, no sé, no veo cómo el liderazgo actual. I don't know. I can't see how the current leadership. It will probably be a combination of both. Probablemente será una combinación de ambas cosas, porque una vez que cambian los vientos políticos, muchas cosas se vuelven posibles, y hay una agenda política positiva que perseguir, que es la agenda de la paz. Sin embargo, mientras tanto, existen consideraciones morales y un cierto sentido de obligación hacia nuestros aliados en Ucrania, Zelensky y otros altos funcionarios. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el pasado en este tipo de situaciones? Son evacuados y se les otorgan sinecuras y luego son discretamente en Occidente. Y entonces, ya sabes, está el escenario del Shah, el de la familia real afgana, y un sinfín de escenarios similares. Sí. Royal family scenario and endless number of scenarios, yes. All right. De acuerdo. Solo otro más en la lista. Quienes quieran encontrarte deberían ir a tu página web y también a tu Substack. ¿Hay algún otro sitio donde puedan seguirte?
place to follow you? No, no Substack. No, nada de Substack. Todo en mi página web, en Perot.net. Okay. De acuerdo, pondré el enlace en la descripción. Nikolai Petro, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Time today. Gracias, Pascal.